Tutoría 2. Bloque 3. Secuencia 1. Sesión 22. Tolerancia y convivencia. Propósito. Identificarán las características de lo que significa la tolerancia y plantearán algunas estrategias para ejercitarla. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Me extrañaron el fin de semana? Yo sí, amiga. Lo bueno que ya estamos aquí. Hola Jennifer, cuéntanos, ¿qué hiciste el fin de semana? Hola, ¿de qué platican? Liliana, qué rápido caminas. Traté de alcanzarte antes y no lo logré. Es que creí que no llegaría. Me levanté tarde porque me desvelé ayudando a mi papá a hacer unas reparaciones en la casa. A mí también se me hizo muy tarde, pero ustedes llegaron temprano, ¿verdad? Sí, y estábamos comentando sobre el fin de semana. Entonces, ¿qué hiciste tu fin de semana, Jennifer? Coincidió que a mis dos hermanos les dejaron una tarea sobre los museos. ¿Y qué creen? Mis papás nos llevaron al Museo Memoria y Tolerancia. A mí me gustan mucho los museos. Se aprende mucho. Yo fui a ese museo con mi familia hace algún tiempo. Tolerancia, se me hace interesante. Hola muchachos, qué puntuales llegaron hoy. Vamos a pasar. Quiero mi casa. Escuchen todos, ¿qué les parece si en la sesión de hoy hablamos sobre la tolerancia? Sí, estoy de acuerdo. Mi tío me platicó algunas cosas sobre el Museo Memoria y Tolerancia. ¡Qué bien! Ya hemos conversado sobre la importancia del respeto para una convivencia pacífica. Y me parece que si ahora trabajamos sobre la tolerancia, tendremos más herramientas que nos permitan mejorar nuestra interacción con quienes nos rodean. La visita al museo me hizo reflexionar sobre la importancia de tomar en cuenta que todos los seres humanos somos diferentes y que aceptar estas diferencias es ser tolerante. Por ejemplo, mis amigos tienen intereses diferentes a los míos, como mi gusto por los bichos. Pero lo respetan y no me critican ni me molestan. Imagínense que a todos nos gustara lo mismo, que vistiéramos igual, que pensáramos igual. En mi casa a veces peleamos por cosas simples, pero buscamos solucionarlo. Por ejemplo, cuando cada quien quiere ver un programa distinto en la televisión, a veces discutimos, pero tratamos de acordar cuál es el que nos puede interesar a todos y nadie se enoja porque no se elige el suyo. Creo que esto es tolerancia. Buen ejemplo de lo que puede pasar en casa con la familia. La tolerancia nos ayuda a convivir pacíficamente sin lesionar a nadie. Yo creo que cuando una persona es intolerante, se aleja, pierde amigos y también pierde la oportunidad de compartir y aprender de los demás. Recuerdo que cuando fui al museo, vi que en muchas partes del mundo, incluido México, la gente se agrede, no se pone de acuerdo y dura mucho tiempo peleando por imponer sus costumbres o ideas, o pensar solo en sus propios intereses. Sí, a mí me dio tristeza saber que hace muchos años hubo guerras y que todavía las hay en muchas partes del mundo. En muchos casos, las guerras, injusticias y malos tratos se han motivado por la diferencia en el color de la piel de las personas, por su religión, por sus tradiciones o por la forma de vivir. Y todo eso está relacionado con la falta de tolerancia. Eso que dice Jennifer también tiene que ver con la discriminación, según me platicó mi tío. Discriminar significa diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra. La discriminación es una práctica injusta que ofende y lesiona. Porque se trata mal o con desprecio a las personas, se les separa, margina e impide realizar determinadas actividades. Muchas personas son discriminadas por su aspecto físico, forma de vida, origen étnico o nacional, lengua, sexo, edad, nivel de estudios, discapacidad, condición económica o social, embarazo, religión, preferencia sexual, estado civil, entre otras características y situaciones. La discriminación afecta negativamente a quienes la sufren, puesto que se les etiqueta y niega el ejercicio pleno de sus derechos humanos. La discriminación
es una forma de violencia que limita los derechos humanos fundamentales, aísla a las personas e incluso puede llevarlas a la pérdida de la vida. En nuestro país, a partir del año 2003, se estableció la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyo principal objetivo es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. Con la aplicación de esta ley, en nuestro país, se busca garantizar la libertad e igualdad de todos los mexicanos ante derechos como el trato digno, la educación y la salud. Me da gusto ver lo interesados que están en el tema. ¿Algo más que quieran decir sobre la discriminación? Nosotros los jóvenes a veces también sufrimos discriminación. Por ejemplo, cuando nos niegan información o nos dan un dato diferente en los servicios de salud sexual y reproductiva. Y los indígenas y los migrantes también son discriminados cuando se les impide entrar a algunos lugares. Por lo que vi en la exposición del museo, la discriminación se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad, sobre todo cuando algunas personas se piensan superiores a otras y se dan situaciones como el abuso de poder y la ambición que han llevado a mucha gente a perder la vida. Sí, a lo largo de la historia se han vivido muchos acontecimientos vinculados con la intolerancia, como lo que sucedió en Alemania con los judíos durante el nazismo, en Sudáfrica durante el apartheid o en el Medio Oriente con los palestinos. Para evitar que casos como estos se sigan repitiendo, es importante que se respeten los derechos humanos, ¿verdad, tutor? Exacto. Todos estamos obligados a respetar y hacer valer los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de nuestro país y en las leyes que se derivan de ella. Así pues, el Estado, a través de los servidores públicos, se encarga de proteger y mantener las condiciones necesarias. Por un lado, para que con paz y justicia podamos gozar de nuestros derechos. Y por otro, para acabar con la desigualdad, la pobreza y la discriminación. La defensa de los derechos humanos tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral de las personas para que podamos actuar con autonomía y estemos protegidos contra los abusos de autoridades, servidores públicos y particulares. Cabe resaltar que todas las personas tenemos derechos y libertades fundamentales, sin distinción de raza, color, idioma o posición social. Las mujeres y los hombres poseemos iguales derechos. No debemos ser sometidos a torturas ni a tratos inhumanos. Y tenemos derecho a circular libremente y a elegir el lugar de residencia. A una nacionalidad, a la libertad de opinión y expresión de ideas. A trabajar en condiciones dignas y satisfactorias. Y a formar sindicatos para la defensa de nuestros intereses. A un nivel de vida digno que asegure salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios, y a la educación en todas sus modalidades. Otros derechos están relacionados con la independencia económica y política, identidad nacional y cultural, la coexistencia pacífica, con la cooperación internacional y regional, la justicia internacional, el medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad. Estos y muchos otros derechos son los que cada persona y grupo social debemos disfrutar. ¿Alguien quiere decirme qué relación hay entre lo que platicamos sobre la tolerancia y los derechos humanos? Sí, que como seres humanos es necesario que nos respetemos y que nos aceptemos tal y como somos, a pesar de nuestras diferencias, pues solo así podemos convivir en paz. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo ante las diferencias al poner en práctica la comunicación y el diálogo, pero sobre todo la empatía. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de entender lo que otra persona siente, piensa, desea y necesita ante una situación específica. Algunos dicen que es como ponernos en los zapatos de la otra persona. Hay muchas situaciones que pueden generar un conflicto, pero es importante que los involucrados estén dispuestos a dialogar y a entender las motivaciones, los intereses y la posición de la otra parte. También los medios de comunicación tienen que ver en la intolerancia, pues crean estereotipos. Sí, justo eso iba a decir. Si no correspondemos a lo que los medios nos muestran como correcto, nos exponemos a ser injustamente discriminados. Yo creo que los medios deberían de participar de mejor manera para solucionar los problemas que genera la desigualdad y promover la tolerancia y aceptación.
Insisto que el diálogo es mejor que la violencia para resolver las diferencias en cualquier conflicto. También en los medios de comunicación se debería difundir el respeto, la aceptación, tolerancia a la diversidad de las lenguas, religiones, costumbres, razas, etc. Eso que acabas de mencionar, Carla, tiene que ver con la diversidad cultural. La diversidad cultural se expresa en los distintos lenguajes, en las creencias religiosas, en el manejo de la tierra, en la selección de los cultivos, en el arte, en la música, en la estructura de la sociedad, en la forma de vestir y de relacionarse, y en muchos otros atributos de la sociedad humana. Cada lengua o idioma indígena es un sistema de comunicación y constituye un medio de identificación sobre una visión particular del mundo. Y es la forma en que los pueblos expresan valores, creencias, formas particulares de organización social y símbolos que en conjunto conforman una cultura particular. Aquí dice que en México hay poco más de 60 pueblos indígenas con su propia lengua y con 240 variantes. ¡Qué riqueza! Hay más de 15 millones de indígenas distribuidos en casi toda la República Mexicana, ocupando una quinta parte del territorio nacional. Algunos grupos indígenas de nuestro país son los mixtecos, zapotecos, mayas y triquis. Además de su lengua, cada uno tiene una cultura y una forma de ver el mundo. Se visten de manera especial y celebran sus fiestas de acuerdo con sus tradiciones. Sí, y cómo luchan por conservar sus costumbres, ¿eh? Pero, ¿qué pasa cuando migran? A veces se van a otras partes del país o incluso a otro país en busca de mejores condiciones o son desplazados de su comunidad por diversos problemas. Yo creo que en lugares distintos, conviviendo con otras formas de vida, cambian un poco sus costumbres. Y esto también contribuye a la riqueza cultural de nuestro país. ¿Ya se dieron cuenta hasta dónde nos está llevando el tema de la tolerancia? Sí, en el Museo Memoria y Tolerancia se tocan todos estos temas. Yo no imaginé que la tolerancia tuviera que ver con tantas cosas que pasan en el mundo. Yo tampoco, pero qué bueno que ahora lo sabemos. A mí me emociona saber que la diversidad cultural es una riqueza no solo de México, sino del resto del mundo. Por eso la tolerancia es tan importante. Con ella podemos respetar los derechos de todos los demás. Tenemos que acabar con la discriminación, la violencia e injusticia. A ver, jóvenes, es hora de concluir. ¿Qué proponen para poner en práctica la tolerancia? Yo propongo que empecemos por nosotros mismos y que en el grupo empecemos a ser tolerantes y aceptarnos tal y como somos y a reflexionar sobre nuestras actitudes hacia los demás. Yo propongo que dejemos de ser espectadores y seamos actores desde nuestro espacio, que pongamos en práctica la tolerancia en nuestra casa, en nuestra escuela y en nuestra comunidad. Lo primero que debemos hacer es aceptar que no todos somos iguales y que tenemos diferencias físicas, de pensamiento y de creencias. Lo mejor es disfrutar libremente de nuestros derechos y de la diversidad cultural, siempre respetando los derechos de los demás. ¿Qué les parece si aquí en la telesecundaria promovemos la tolerancia? Claro, podríamos hacer un periódico mural que muestre la riqueza cultural de nuestra comunidad, pero enfatizando la igualdad de derechos. Yo creo que podríamos hacer también carteles que hagan pensar a nuestros compañeros sobre la importancia de la tolerancia y de la aceptación para convivir mejor. Invitemos a los demás compañeros a que busquen información y visiten el Museo Memoria y Tolerancia. También podemos difundir que no se utilicen filas de alumnos con altas calificaciones y filas de alumnos con bajas calificaciones. Tampoco actividades para mujeres y actividades para hombres. Creo que sí podemos hacer mucho para tener siempre presente que, para vivir en paz, debemos respetar los derechos y la dignidad de los demás. Hasta la próxima.